pues, hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos de los reyes son generosos con el Dios que los llamó. ¿Cuántos de esos reyes hay aquí? ¿Cuántos empezaron a ser generosos ya? Si usted no se ve el video, hoy lo publiqué en el grupo, ¿ok? Si usted no está en el grupo, dígame, pastor, no estoy en el grupo y yo le incluyo. Vamos a ver hoy, dice, David no violó principios para llegar a la posición. Dígale al que está a su lado, no viole los principios para llegar a la posición. Hay gente que viola principios. Hay gente que porque le roban, ellos también roban. Que los otros sean ladrones, pero los hijos de Dios no somos ladrones. Algunos quieren alcanzar en las redes sociales muchos seguidores, que los videos tengan muchas visualizaciones, y hay personas que inician bien publicando los videos del Señor, pero con el tiempo empiezan a hacer cosas distintas a los principios de Dios. Entonces empiezan a publicar videos con cosas del mundo porque quieren alcanzar ¿qué? Seguidores, me gustas y vistas. Eso se llama violar los principios. Muchas personas, para alcanzar la posición, hicieron cosas mal hechas. Muchos compran diplomas. Muchos compran títulos. Eso que lo haga el mundo, porque al mundo todo se le vale. Pero a usted y a mí, a los hijos de Dios, no tenemos que estar comprando nada. Nosotros verdaderamente cumplimos con el propósito, sin violar los principios. Algunas personas que porque alguien le hizo mal, entonces ya empieza a hacerle mal. Al que le lanzan brujería, devuelve brujería. ¿Eso lo hace quién? El mundo. Nosotros los hijos de Dios, no. Nosotros los hijos de Dios no violamos los principios. A los hijos de Dios nos persiguen, nos difaman, nos señalan sin causa, cuando es sin causa. Hay veces que se causa. Hay hijos de Dios que todavía les falta ¿qué? Alinearse con Dios y no tienen integridad. Y es normal que si usted no está alineado con Dios, alguien que sabe que usted viene a la iglesia, es normal que esa persona diga algo de usted contrario. Ve, ese no va a la iglesia, ¿y por qué hace todo eso? Muchas veces es con causa, porque nosotros mismos no nos hemos alineado con Dios. Pero hay momentos donde nosotros verdaderamente nos estamos consagrando para Dios, estamos guardados para Dios, hacemos las cosas para Dios, hacemos como Dios dice, y hay gente que se levanta a hablar lo que no es, sin causa. Eso nos puede suceder a nosotros. Usted como persona que le gusta dar, trate en lo posible no esperar bien de las personas a que usted ayuda. Muchas veces nosotros ayudamos a personas, impulsamos a personas y esperar bien de esas personas, y muchas veces esas personas no pagan bien, y aunque usted ayudó, aunque usted le impulsó, usted termina siendo su enemigo. ¿Eso no es? A mí me ha pasado y sé que a muchos de los que están aquí también les ha pasado. Por eso usted no espere bien del que usted le entiende la mano. Usted espere lo que Dios promete. Amén. El que da al pobre
no tendrá pobreza. Al que honra, honra. ¿Sí? Y no violamos los principios. David tenía un problema ¿con quién? Con el rey Saúl. Saúl lo perseguía de día y de noche, en todo tiempo. Recuerde que a Saúl se le olvidó la guerra y se dedicó fue a perseguir al mejor hombre que tenía, que también había sido ungido ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Y se dedicó fue a perseguirlo y resulta que David hubiera podido haber muerto en manos de Saúl. Pero hemos visto cómo David fue ayudado, inclusive por los hijos del rey Saúl, fue ayudado por sacerdotes y no le pudieron hacer nada. Porque el plan y propósito es ¿de quién? De Dios. Mire, no se asuste cuando se levante sentencia de muerte. Hay gente que lo mira a uno y respira crueldad. Así dice la Biblia. Hay gente que habla de ti, por los labios dice una cosa, pero en el corazón tiene guerra, dice la Biblia. Y respiran contra nosotros crueldad. No se le haga extraño que de repente Dios empiece a revelar cosas. Por eso el día domingo usted va a venir, porque el día domingo vamos a romper lo falso. ¿Sí se acuerda que estaba prometido? El día domingo usted va a venir porque el domingo vamos a romper lo falso. Y voy a buscar un paquete de billetes falsos. Y usted se va a dar cuenta cómo mucha gente que estaba oculta va a empezar a manifestarse. Aparentemente eran tus amigos, gustaban de ti, te abrazaban, hablaban bonito de ti, pero vamos a romper todo lo que está falso. Yo me quedo sorprendido, yo nada más que me doy cuenta. Entonces, yo lo hice en mi casa, alguien llevó un billete de 1,000, me lo dejó encima del mesón, estaba orando, caminando mi sala. ¿Cuántos oran en su casa? Camine en su casa, ore hermano, no solamente en la iglesia, ore por la sala, por el patio, dé gracias a Dios, bendiga todo lo que tiene. Y en medio de esa oración, veo un billete de 1,000 falso que me lo habían dejado. El Señor me inquieta agarrarlo, lo agarro y empiezo a orar y empiezo a pedirle al Señor que rompa todo lo falso. Oiga, mis amados, eso fue al día siguiente. Me reservo lo que empezó a suceder, pero empecé a ver personas que aparentemente estaban con uno y de repente se vino una cuestión bien extraña. ¿Y usted sabe quiénes son los malos del paseo? ¿Quién cree usted? El que hace mal nunca dice, ay, perdóname. No, para ellos uno sigue siendo malo, aunque lo malo lo están haciendo ellos. ¿Ok? Bueno, sé que usted verá si viene el domingo. Invite a alguien, véngase detrás. En primer libro de Samuel, capítulo 24, vamos a leer rápido, tenemos tiempo, 7:30. Aparece una escritura con el título que dice, David perdona la vida a Saúl en Engadi. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir los filisteos, estaba en el propósito. Recuerde que él se había arrepentido, había dicho a David, le había dicho que no lo iba a perseguir más, le había dicho al hijo, pero sin embargo él insistía en hacerle daño a David. En este caso, cuando le dieron aviso, he aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, mira, no eran cualquiera, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres, por los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino,
donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Dígale al que está a su lado: los que son tus enemigos, Dios va a permitir que se equivoquen. Mira, ellos estaban buscando a David y se sintieron cansados. ¿Y en qué cueva fueron a descansar? En la donde estaba David escondido. Y ellos estaban en los rincones de las cuevas. Y ahí llegó Saúl. Entonces los hombres de David le dijeron: mira, los que estaban con David, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. ¿Quiénes dijeron eso? Los servidores de David. Y harás con él como te pareciere. Ellos sabían de esa palabra que Dios le había dado a David. Y ellos pensaron que era el momento, y ciertamente Dios se lo puso de papaya. Pero ¿qué hizo David? Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. Recuerde que David era temeroso de Dios. Recuerde que David respetaba su autoridad. Recuerde que David amaba a Saúl. Recuerde que David servía a Saúl. Recuerde que David peleaba las batallas por Saúl. Y que él era un hombre temeroso del Señor. Nada más con cortarle la puntica del manto, su corazón se turbó. Mire, mi amado, si usted habla mal de sus padres y no siente un poquito de temor en su corazón, wow, hay que tener cuidado. Porque el corazón donde está Dios es un corazón que no va a violar principios. Cuando usted haga lo malo y no sienta en su corazón como ese redarguir, póngase pilas. Quizás la vida espiritual está agonizando. Ahí estaba David, nada más le cortó una puntica del manto y enseguida su corazón se turbó. ¿Y qué pasó? Dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Oiga, lo respetó. Él lo había podido matar, porque Saúl muchas veces había querido matar a David. Pero gracias a Dios y al propósito, Dios lo estaba guardando. Y no le pudo hacer nada. ¿Cuántos hombres tenía Saúl con él allí? Ahí lo leí. ¿Cuántos tenía? 3,000. Y eran escogidos. Miren, pero aún aunque sean escogidos, se vuelven torpes. ¿Sabe por qué? Porque David era el propósito de Dios. Y vamos a ver cómo dice el 7. Y así reprimió David a sus hombres con palabras. No les permitió. Los hombres de David eran tremendos también y él no se los permitió que se metieran con Saúl. Y dice, y levantándose, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También se levantó David después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. No le dijo traicionero, no le dijo nada. Lo llamó por su llamado. El rey, mi señor el rey. Todavía él se consideraba su servidor. Hay gente, hermano, que no tiene temor. Mire, ustedes que tienen empresa, 2 apenas, el resto no quiere empresa. Ustedes que tienen empresa, usted va a tener empleado.
Nada más lo creo, Chela, usted no va a tener empleados, ¿verdad? Usted va a tener empleados. Usted va a tener empleados. Hay empleados buenos y hay empleados malos. Y muchos de esos empleados, nosotros nos vamos a equivocar. Levante la mano el que es perfecto aquí. Nadie, todos nos equivocamos. Yo me equivoco. Por eso Jesús dijo al creyente, el que pecare contra ti hay que perdonarlo ¿cuánto? 70 veces 7 al día. ¿Y 70 por 7 cuánto es? 499. Es decir, que 499 veces al día usted debe perdonar a su hermano. ¿Aló? ¿Cuántos son del Espíritu de Cristo? No, hombre, yo perdoné a mi esposa esta mañana y otra vez se la embarró. Apenas llevas 400, apenas llevas una, te faltan 498. Y es el corazón del Señor en nosotros. La presencia de Dios en nosotros, la que nos da la capacidad de perdonar. Diga, miren, a mí tengo el corazón abierto para toda la persona que quiera venir a mí. Sea el que sea, así me haya dicho una cosa, así me haya dicho la otra. Usted ha sido un violador, usted es un bandido, usted es esto, porque hay gente que me ha difamado así. ¿Sí? Lo bueno es que no me lo dicen a mí. Pero a los que ellos se lo dicen, eso llega a mis oídos. Y yo sé muchos que me han tratado de violador. Ay, ¿por qué no me denuncian? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que yo me cuido mucho. Por lo general, cargo con mi esposa para arriba y para abajo. Por lo general. Por esos motivos. Entonces, pero no me dicen nada a mí. ¿Por qué? Personas han dicho que quieren tumbar esa pared. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero no me lo dicen a mí. ¿Sí? Ahora, eso me dice a mí que hay que una guerra. Son malos. Tienen el corazón dañado, destruido por el diablo. Miren, ellos quieren destruirme la pared de la iglesia y yo oro para que Dios les dé para construir. ¿Qué tal? La diferencia. ¿Cierto? Pero dígale al que está a su lado, aunque se levanten contra ti, van a pelear contra ti. Dice la palabra que no te vencerán. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. No te vencerán. Y lo que Dios bendijo, nadie lo maldice. Amén. Y seguimos orando por todo el mundo. Y si esas personas vienen a mí, ¿usted qué cree? Yo no les voy a cerrar la puerta. Ni la puerta de la iglesia que no tiene todavía, ni la puerta de mi corazón. Eso sí, me gustaría escucharlos que me dijeran es por qué me tienen tanto odio. ¿Qué les he quitado yo? ¿Cuál es el motivo por el cual no gustan de mí? Ustedes tienen que decir por qué no gustan de mí y es por lo que predico. No hay otra cosa. ¿Ok? Entonces, si es por lo que predico, el problema de ellos no es conmigo. ¿El problema de ellos con quién? Con el dueño de la palabra. Dale un fuerte aplauso a él. Ahora, David no buscó hacerle daño a Saúl. El mismo Saúl llegó a su cueva. Y David logró que sus hombres no le hicieran daño. Y mira, Saúl sale, David lo llama, y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra. ¿Qué le hizo? Reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal?
estaban malinformando ¿a quién? A David. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido de Jehová. Mira cómo lo tenía David, mira, Padre mío, ¿cómo le dijo? Lo amaba, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo. Dígale allí al Señor, ¿será que usted tiene el poder de hacerlo? Señor, juzgue entre mí y todos los que me persiguen. Ay, ninguno oró así, ¿por qué? ¿Verdad que hay rabo de paja? ¿Qué pasa? Solamente que tenga el rabo de paja, hermano. Juzgue, Señor, entre todos los que me persiguen, entre ellos y yo. Todos los que quieren derribar la iglesia en Brisa de Mar de la mano de Dios, Señor. Juzgue entre ellos y yo, Señor. El que tenga razón, juzgue tú, Señor. Amén. Ay, Señor, esto está bueno. Dice, y vengue de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Qué le dijo? Que Dios haga contigo lo que Él quiera, pero yo no voy a levantar mi mano contra ti. Se lo dejó claro. O sea, yo no te voy a matar. Si tú persistes en perseguirme, el que me va a hacer justicia es Dios, porque yo no te voy a hacer nada. El que juzgue. Así deberíamos decirle a nuestros enemigos. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos, ¿qué va a salir? La impiedad. Si nosotros somos justos, de nosotros no va a salir injusticia, va a salir justicia. Amén. Hay cosas que son justicia y tenemos que hacerlas. No seamos mensos. Como dije, mensos. Oiga, si alguien se está beneficiando de usted y usted le dio ese beneficio a esa persona y usted sabe que esa persona no gusta de ti, ya las señales han hablado, tú has visto cómo esas personas por un lado son una cara y por otro lado son otra cara, y tú tienes la oportunidad del bien que usted le está haciendo a ese falso, tomar ese bien y hacérselo de verdad a alguien que te ama, a alguien que te cuida, a alguien que te apoya. Oye, yo prefiero quitar el beneficio que le estoy dando al falso y dárselo al que está conmigo. Aló, eso es justicia. Y no le hice daño. ¿Le hice daño? No, sencillamente vi que el beneficio lo estoy sembrando mal y se lo quitamos y se lo damos a uno que verdaderamente dé buena cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y por eso usted va a ser malo para ellos, pero es justicia. ¿Qué es injusticia? Que yo les robe a ellos, eso sí es injusticia. Que yo hable mal de ellos, eso es injusticia. Pero que yo quite un beneficio porque descubrí que son falsos y se los doy ¿a quién? A uno que verdaderamente me ame, eso no es impiedad, eso es justicia. Seguimos. Dice,
Así que mi mano no será contra ti, tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigues. ¿A quién persigue? Le hace la pregunta. A un perro muerto. Mira cómo David se trató delante del rey. A un perro muerto. A una pulga. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David sabía que lo iba a seguir persiguiendo. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Mira, ¿qué dijo? Supuestamente lo amaba, pero vamos a dar cuenta, vamos a mirar cómo Saúl era malo. El que es malo, hermano. Son mentirosos, engañadores. Y endulzan también a veces. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz, alzó Saúl su voz y lloró. Hasta llanto le salió. Así hacen los ladrones cuando lo capturan. ¡Ay, no, por favor! Estaba robando. Y dijo a David: más justo eres tú que yo. No, es que él no era justo, ni compararse. Más justo eres tú que yo. A ver. Que has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Reconocía que Dios lo entregó. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Mira la mentalidad de él, ¿no? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, ¿cómo? Estaba reconociendo que el hombre tenía un reinado y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Mira, diga, los enemigos se van a dar por vencidos y van a profetizar a favor de nosotros. Ya con ese poco de gente que tiene en la iglesia, ¿quién se la acaba? Ay, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Que se sienta. 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 Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Recibe la gloria, Padre. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria. Esto no es obra de hombre, es obra tuya. Eres tú, es por ti, es por tu voluntad, es por tu promesa, es por tu llamado. Recibe la gloria, 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 recibe la gloria. Ay, Dios mío. Y el hombre reconoció que David no le ha hecho daño. Vamos a leer el 22 porque quiero llegar a algo. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Será que si usted ya leyó la historia ya sabe? Si no la ha leído no sabe. ¿Será que Saúl, con esta actitud de David, será que lo volvió a perseguir? ¿Qué dice usted? Si tiene duda, vamos al siguiente capítulo. Vamos al capítulo 26. Y tiene otra vez otro título. Allí lo perdonó en Engadi. Y aquí dice: Dios perdona la vida de Saúl en Zif. ¡Wow! Vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo otra vez 3,000 hombres.
escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está en el oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Vamos a volarnos, y usted lo puede leer todo en su casa. Dice el versículo 10. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vamos. ¿Qué está diciendo otra vez de Saúl? Si Dios no lo quita, si Dios no lo deja que lo maten en batalla, yo no lo voy a hacer. Mire, entendamos algo. Saúl era el rey. David había sido ungido para ser rey. Y si David le hubiera dado más prioridad a la posición que al temor de Dios, hace lo que sea en contra de Saúl. Y ya era para que él hubiera sido ahí rey. Pero él no quería hacerlo a su manera. Y tanto que dijo que si no era Dios el que lo quitaba, él no lo iba a quitar. Y muchas veces hay gente así, hermano, es triste decirlo, inclusive en iglesias. En iglesias está el espíritu de Absalón, se mete, se filtra. ¿Usted sabe qué hace el espíritu de Absalón? No le importa tomar la posición como sea. Difaman al pastor, ese pastor no sirve, ese pastor no sé qué, porque quieren montar a uno el que ellos quieren. Ese no sirve, ese no sé qué, mire, tenemos este es bueno, este sí nos atiende, este no. Y empieza la historia. Mira el principio de David. David no, aunque tenía cómo haberle hecho daño a Saúl, no lo hizo, ni buscó el reino por su mano. Yo me imagino que él decía, si Dios me ungió, él quita a todos mis enemigos. Pero mientras Saúl esté vivo, yo no puedo ser rey. Aló. No, lo que pasa es que él es el pastor y no se quiere morir. Vamos a quitarlo. Y ha pasado en iglesia. Y por eso hay iglesias que se dividen. Aquí está la iglesia Asamblea de Dios. Tremenda gloria, poderosa. Y resulta que iba bien todo. Por eso es que Dios tiene que procesarnos para la posición. Y resulta que hubo en un tiempo, cuentan las personas que estuvieron allí, que se dedicaron más a construir lo material y se olvidaron de buscar la presencia de Dios. Colegios, cosas. Y resulta que los que estaban allí, en medio del avivamiento, vieron que como que la cosa se estaba desviando y se salieron de la cobertura de su pastor. Por lo menos se salieron. Y no se llevaron nada. Y montaron iglesias en otros lugares. Algunos me imagino que sí llevaron personas. Y la mayoría de las iglesias que existen en Riohacha es por la iglesia Asamblea de Dios. Y se acabó el avivamiento. En Medellín, escuché la historia de una iglesia que estaba en esa gloria poderosa. Y pusieron un copastor. Y yo me imagino, porque es que por eso es que Dios tiene que sanarnos. Yo me imagino que había gente que le decía al copastor, uy, pero usted predica bien. Ya usted predica mejor que el pastor. Y si uno no sabe recibir bien esas palabras en el corazón, sino que permite que el ego se llene y que venga la soberbia, entonces, ¿qué sucede? Entonces empieza a provocarse un malestar interno. ¿Y qué pasó con el copastor?
se llevó la mitad de la iglesia y bajó el avivamiento. A la pastora Cecilia le llegó un pastor del país de Venezuela. El hombre sabía, por eso es que a mí no me deslumbra la gente que viene afuera preparada. No, yo amo a mis hijos, formo mis hijos, y si hay alguno que quiera ensamblarse con nosotros, tiene que darme señal y prueba, porque hay que probarlo. Y resulta que este pastor venezolano le dieron la confianza, terminó siendo maestro en la iglesia, y al tiempo se fue y se llevó la mitad de la iglesia, quizás más, y montó la iglesia en otro lado. ¿Qué principio es ese? Mire, yo este principio lo he enseñado desde que pisé las tierras de Brisa del Mar. El que se lo huela es porque el temor de Dios le está parpadeando. El día que usted me diga, pastor, Dios me mandó para tal lado. Si Dios lo mandó, yo no puedo hacer nada. Ahora, si usted me dice, pastor, ore por mí y confirme esto que estoy recibiendo de parte de Dios. Le aseguro que si viene de parte de Dios, Dios dará una confirmación. Y si Dios da la confirmación, se hace. Porque ningún soldado es a su propia expensa. Y cada persona tiene su líder, la persona que le guía. Y debe dejarse que mentorear. La Biblia no dice de que llegamos a la iglesia y nos vamos. No. Dice que tenemos que ser ¿qué? Enviados. Ni siquiera Pablo se fue por sí solo. Pablo fue enviado por los apóstoles. Le pusieron las manos y lo enviaron a la obra del ministerio que el Espíritu Santo lo había enviado. Por ese motivo, quiero decirle a usted, mantenga ese principio. Mantenga ese principio. Si yo soy malo, me puede suceder lo mismo que David, pero no lo haga por su fuerza. No lo haga por su voluntad. Espere que Dios lo haga. Amén. Sigo. Ahí entonces vemos otra vez a Saúl allí, acechando a David. Vemos a David perdonándolo. Amén. ¿Qué hizo David para sacar a Saúl del camino? Nada. Pero vamos a cerrar con el capítulo 31. Y tiene como título Muerte de Saúl y de sus hijos. La cosa está seria. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos. ¿Quiénes huyeron? Israel. Eso sucede cuando no está la gente sometida al Señor. Hay derrota. Y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadá, a Malquiseú, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Él sabía que lo podían torturar, mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. No lo mató Saúl, no lo mató su escudero, se mató él mismo. Y viendo su escudero que a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada. Cuando la cosa anda mal, aún los que rodean
a esas personas que andan mal, terminan como mal. Él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Quién le quedó? Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y el otro lado de Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Cuando no se sigue el temor de Dios, lo que es de uno termina muerto y lo que es de uno lo ocupan los enemigos. Y aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, ¿qué es despojar? Tomar todo lo que tenían de bien, oro, todo lo que tenían. Diga, en toda guerra, dígalo otra vez, en toda guerra hay que despojar al enemigo. Mire, no es solamente echar al diablo, hay que quitarle lo que él se ha robado. Aló, por eso el diablo tiene que irse de brisas del mar y soltar todo lo que le pertenece a la iglesia, a la mano de Dios, aquí en Brisa del Mar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta noche. Tiene que irse de Riohacha y devolver todo lo que le pertenece a la iglesia, a la mano de Dios en Riohacha. ¿Cuántos lo creen? En Manaure. ¿Cuántos dicen amén? En Colombia. Llegará un momento en que cuando aparezcan los siervos de la mano de Dios, ¿qué pasa con el enemigo? Huirá, pero usted no lo va a dejar y usted va a decir, venga, no se vaya. Porque usted no se lleva todo lo que tiene. Me entregas todo lo que tienes. Si a usted se le aparece el diablo, no lo eche fuera enseguida. Porque él te ha robado bastante. Si tú lo echas enseguida, ¿qué pasa? Se va con todo lo que te ha robado. Entonces usted dice, te ganó la guerra, ahora me vas a devolver todo lo que me has robado ahora. ¿Qué me has quitado? A tu esposo, a tus hijos, la economía, a la empresa, al negocio. Pues ahora me lo devuelves en el nombre de Jesús. Y tiene que soltarlo porque está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Cristo venció. Hay que arrebatarle todo lo que le pertenece. ¡Aló! Aquí estaban despojando al hombre de Dios, a Saúl. Porque cuando no se hacen las cosas bien, el enemigo termina con todo. Y dice, y hallaron a Saúl a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astaró. Mira, Astaró, que representa la idolatría. Ahí está la idolatría. Todo lo de el reino de Israel por medio de Saúl terminó en manos de los idólatras. Tremendo. Dígale al que está a su lado, no se deje quitar las armas. No se deje quitar las armas. Dígale, no se deje quitar la economía. Quería decir algo, pero me voy a aguantar. ¿Me aguanto o lo digo? Mire, discúlpeme por lo que voy a decir y más que todo esto le pega a los hombres. Usted no puede decir que está libre cuando su economía no queda en la casa de su casa. Usted no puede decir que está libre cuando su economía no ayuda al reino de Dios, pero sí ayuda a otras cosas. Y ahí aparecen los vicios. ¿Sí me hago entender? Quiere decir que si mi economía está siendo gastada en los vicios, quiere decir que todavía tengo ¿qué? Esclavitud. Todavía no estamos libres. ¿Dios nos quiere libres, sí o no?
El día que usted llegue a su casa con el sueldo completico y diga, mija, aquí está el sueldo, vamos a gastárnoslo. Oiga, tienen derecho, vamos. Pero usted dice, no. Tomen nada la comida y el resto me pierdo. Ahí la cosa está en esclavitud. Aló, dígale que está a su lado. Libérate. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dígame, diga ahí firme. Lo mío es para mi Dios. Lo mío es para mi familia. Y para mí, ¿cuántos lo creen? Fuerte ese aplauso al Señor. Disfrute, hermano, con Dios y su familia. Amén. Y dice, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San, mas oyendo los de Jabes de Galá, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Hicieron duelo. Ahora, como usted es una persona estudiosa, usted va a estudiar el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Voy a leerle un poquito, dice. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas. ¿Quién venció a los amalecitas? Porque cuando tú estás alineado con Dios, vamos venciendo. Los que no están alineados con Dios van en derrota, pero los que vamos con Dios, ¿vamos qué? Venciendo. ¿Cuántos están en victoria en el nombre de Jesús? Y volvía a David de derrotar ¿a quién? Dáselo fuerte si le vas a dar. De derrotar a los amalecitas, y estuvo 2 días en Siclá. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? No sabía nada. Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo Santo. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo saben que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y el joven que le daban las buenas respondió casualmente, vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirándole hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Eso era verdad o mentira? ¿Eso era verdad o mentira? Eso era mentira. Saúl se asesinó él solo, con su espada, no con su lanza. Y él no llamó a ninguna malecita. Este se estaba poniendo en buena posición ¿con quién? Con David. Total. 11, voy a leerme el 11. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Usted puede leer el resto de la historia en su casa. Para mí es triste
¿Cómo lo digo, Señor? Voy a cambiar, voy a formularla de distinta manera. Un padre tiene hijos buenos y puede tener hijos malos. Para un padre que muere un hijo bueno y que le toque enterrarlo, le duele. Pero también, si el hijo es malo y muere, el papá también le duele. Y los gestos los que me vieron ahorita y lo notaron, las expresiones que hice porque soporté algo que se movió dentro de mí por el espíritu, es como si yo tuviera una impotencia por dentro, porque quizás me toque enterrar personas que aún amo. Hijos espirituales que uno ama. Y ahí estaba David. Aquí el malo no era David el hijo, sino el padre. Amén. Póngase de pie. Y el